Muy bien, vamos a empezar. Muy buenos días a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección General de Telesalud, Preferencia y Urgencias. El día de hoy tenemos la telecapacitación, valoración inicial de pacientes pediátricos en emergencia, uso del triángulo de la evaluación médica, a cargo de la doctora Yomar Calderón, parte del equipo de especialistas en pediatría del Servicio de Emergencias Pediátricas del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Le pedimos a todos los participantes que se encuentran el día de hoy presentes en la sala Zoom, así como también en el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Si tienen alguna duda o consulta, pueden realizarla mediante el chat y al final de la presentación vamos a absolver cada una de ellas. Muy bien, adelante, estimada doctora Yomar Calderón. Estamos atentos a su presentación. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Como se mencionó al inicio, soy médico pediatra que laboro en el servicio de emergencia pediátrica del Hospital San Bartolomé. El día de hoy les voy a hablar sobre algo muy importante, lo que hacemos día a día, que es la evaluación inicial del paciente pediátrico en la emergencia. Vamos a enfocarnos en el triángulo de evaluación pediátrica, la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Espero que le saquen el mayor provecho posible porque es una herramienta muy sencilla, es muy fácil de aplicar. Si tienen la oportunidad de implementarlo en sus emergencias, créanme que va a ser muy útil, les va a ayudar a poder enfocar y poder manejar a sus pacientes de una manera rápida y mucho más efectiva. Día a día en nuestro trabajo, muchas veces nos enfrentamos ante las emergencias que tienen este aspecto. Llegan muchos pacientes, muchas veces dados por la poca accesibilidad que tienen los pacientes a los servicios primarios de salud o porque tienen la idea de que ir a un hospital es mucho mejor, ¿no? Entonces, esta herramienta nos va a ayudar a poder discernir a qué paciente debemos atender de manera más pronta, qué paciente es al que debemos priorizar. La atención en un servicio de emergencia no es por orden de llegada, sino de acuerdo a la gravedad que el paciente tiene. Eh, Hay que tener en cuenta también que la evaluación en la emergencia difiere de una evaluación convencional. Es muy diferente a yo examinar a un paciente en un consultorio al que yo lo evalúe en una emergencia. El objetivo inicial de mi evaluación debe ser siempre evaluar el estado fisiológico y decidir qué medidas rápidas de estabilización debo yo aplicar en mi paciente. Todas estas medidas van a estar enfocadas a prevenir el deterioro, perdón, hacia una falla cardiorrespiratoria. En esta oportunidad, en este enfoque, el diagnóstico final específico es una prioridad secundaria. Yo no voy mediante esta técnica, yo no voy a dar con el diagnóstico etiológico de mi paciente, sino que será un segundo paso. Los componentes de esta evaluación inicial, tenemos la impresión general, que es el triángulo de evaluación pediátrica, la valoración primaria, la valoración secundaria, la valoración terciaria y una revaluación también. El triángulo de evaluación pediátrica es una herramienta rápida y sencilla para evaluar el estado fisiológico global del paciente. Tenemos tres aspectos como se ven en el gráfico: la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación cutánea. No me va a demorar más de 30 a 60 segundos. Solamente se basa en ver y oír. No voy a utilizar
no necesito de ningún otro aparato, no necesito de un estetoscopio, no necesito de un saturómetro, eso ya lo podré utilizar en la evaluación primaria. Y este triángulo me va a permitir establecer la prioridad de tratamiento y la rapidez de actuación que mi paciente necesita. Tiene una sensibilidad del 77% y una especificidad del 90% para detectar si mi paciente está inestable o no. En el 2013, este investigador Jorexo identificó de manera precisa y confiable la gravedad en pacientes lactantes y niños. La apariencia. ¿Qué significa la apariencia? Es uno de los lados del triángulo de evaluación pediátrica y tal vez es el aspecto más importante para determinar la gravedad de mi paciente. Refleja el estado de oxigenación, ventilación y perfusión cerebral, así como de la hemostasis corporal y la función del sistema nervioso central. ¿Qué puntos vamos a tener en cuenta la apariencia? Vamos a tener en cuenta, bueno, podemos utilizar la mnemotecnia Tickles, es el tono muscular, qué interacción con el ambiente tiene el paciente, la consolabilidad, la mirada que tiene el paciente y el tipo de llanto y de lenguaje. Para esto debemos de tener en cuenta que un paciente pediátrico no es lo mismo que un paciente adulto. Y es más, dentro de las edades de mi paciente pediátrico es diferente cómo se comporta un neonato, cómo se comporta un lactante pequeño, cómo es un lactante mayor, cómo es un niño preescolar y cómo es un niño, un adolescente, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta estas consideraciones pautas del desarrollo psicomotor normal, que son muy sencillas, que están en nuestras cartillas de evaluación, nuestros carnets de vacunación, ahí está resumido. Entonces debemos entrenarnos, debemos ser observadores de cómo es lo normal, cómo se comportan, cómo se ven en nuestros niños, ¿no? Cuando yo evalúo el tono, debo tener en cuenta que debe tener una movilidad adecuada para su edad. Si el niño se está moviendo, normalmente los niños pequeños, los lactantes, están en constante movimiento de miembros superiores, de miembros inferiores. Si yo veo que este niño no se mueve, ¿no? Entonces debo preocuparme, algo está pasando. Así como también el tono muscular, ¿no? Está flácido, está completamente hipertónico, no se mueve, eso también. ¿Qué interacción con el entorno tiene? Si está alerta, si responde a las personas, si responde a los ruidos. Generalmente en nuestras emergencias pediátricas tenemos mucho color, si los niños toman en cuenta o visualizan esos colores, ¿no? O si es un niño que está llorando mucho de repente, puedo dejar de que la mamá lo tenga cargado en brazos, puedo presentarle algún juguete, algún sonido, normalmente el niño debe responder. Si el niño está llorando, debo evaluarlo. ¿Es un llanto que no calma? ¿Es un llanto que aparece y desaparece aparentemente sin razón? Si la mamá lo carga y el niño se consuela, eso también es importante. Perdón, se avanzó, vamos a retroceder. ¿No? La mirada, si fija la mirada, si esta mirada de pronto le hablo, abre los ojos y los vuelve a cerrar, eso tampoco es usual, ¿no? Y el llanto lenguaje, ese llanto, ¿qué tipo de sonido tiene? ¿Es un llanto ronco? ¿Es un llanto que la mamá lo refiere como que está apagado, ¿no? Entonces siempre hay que tomar en cuenta la apreciación de los padres. A veces eso nos va a ayudar y nos va a poder guiar a saber si es algo normal o no es normal. Casi siempre los padres de familia, la mamá o el cuidador, nos va a referir qué es lo que le preocupa, qué es lo que no está usual en su niño. Hay que tomarlo siempre en cuenta, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. Acá el niño, por ejemplo, su tono muscular, vemos que no es el adecuado, está completamente, no responde a los estímulos, ¿no? Hasta incluso podríamos decir que está flácido, ¿no? En este caso el niño está completamente dormido, eso es lo que
siempre queremos observar, en este caso el niño está atento, hasta sonríe al examinador, ¿no? Aquí en este caso el niño está completamente, bueno, dormido, probablemente no responde a los estímulos y si nos fijamos tiene también restos de vómitos, ¿no? En la boca, probablemente, o de repente es un niño que está podría estar en un estado posital, podría haber estado convulsionando, ¿no? Y bueno, aquí la evaluación, un ejemplo de evaluación del tono muscular, ¿no? Si yo tengo un niño, un neonato, un lactante pequeño, lo cojo y toma estas posturas, eso no es normal, ¿no? En el trabajo ventilatorio, ¿qué es lo que debo ver? ¿No? El trabajo ventilatorio refleja el intento de compensar las deficiencias de la ventilación y la oxigenación. ¿Qué debo evaluar? Si hay alguna postura de tipo anormal, la postura de trípode, por ejemplo, esta niña está aquí ampliando la base de sustentación, tiene los brazos al costado, busca mayor apoyo para aumentar el diámetro torácico y pueda respirar mejor, ¿no? El balanceo cefálico generalmente lo observamos en los lactantes o el cabeceo, que también lo llamamos. También si es que lo observamos, es un signo de paro inminente, ¿no? Ese niño está muy, muy grave. Debo fijarme en los tirajes, cuántos paquetes musculares están comprometidos, si es el subcostal, el intercostal, perdón, el supraclavicular, ¿no? Que generalmente en ese orden es que se afecta. Y debo escuchar qué ruidos respiratorios anormales estoy percibiendo. Si hay sibilancia, si presento estridor, si mi paciente tiene tos perruna, si hay una voz ronca o si hay un sonido de quejido, ¿no? El aleteo nasal también nos refleja hipoxia moderada o grave, ¿no? Mm, en cualquier edad es un signo de alerta, si sea un neonato, sea un lactante, o sea un niño adolescente o un preescolar, el hecho de verlo ya nos refleja una gravedad, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en esta diapositiva, a pesar de que este niño tiene pectum excavatum, vemos acá que hay tirajes intercostales, acá se notan un poco mejor, acá puedo ver el aleteo nasal, que es cuando se dilatan las fosas nasales, y esta también es la posición de trípode, ¿no? Y acá, bueno, probablemente haya un cuerpo extraño, se está tratando de liberar la vía aérea, ¿no? El niño en posición hacia adelante y haciendo las maniobras para liberar una obstrucción de vía aérea superior. Dentro de lo que es la circulación, la parte de la circulación nos va a reflejar el gasto cardíaco y la perfusión de los órganos vitales. Evaluamos si hay palidez, que nos indicaría una perfusión disminuida, si es que hay cianosis, o una piel reticulada o moteada, que es un signo de vasoconstricción, y este se va a presentar para poder aumentar la resistencia vascular periférica y de esta manera poder garantizar la perfusión de los órganos más importantes, que es el cerebro y el corazón, ¿no? Entonces aquí tenemos ejemplos. Este niño aquí, bueno, se ve cianosis, ¿no? Aquí vemos la piel reticulada o la piel moteada que les estaba mencionando, ¿no? Entonces, de acuerdo a cuál lado del triángulo de evaluación pediátrica, que como les he mencionado es apariencia, respiración o patrón ventilatorio y circulación, yo puedo establecer un diagnóstico fisiopatológico y también puedo establecer qué prioridad de atención es, ¿no? Si tengo los tres lados normales, diré que es un triángulo estable y por lo tanto mi paciente es una prioridad 4 o 5 de atención. Si está alterada la apariencia y los otros dos lados están normales, mi diagnóstico será una disfunción del sistema nervioso central, será una prioridad 3. Y si está alterada la respiración, solamente la respiración y los otros dos lados no, mi diagnóstico será una dificultad respiratoria, también una prioridad de atención 3, ¿no? Si está alterada la apariencia
y la respiración, diré que es un fallo respiratorio. Si está alterada la parte de la circulación, es un shock compensado. Si esta circulación está alterada también el lado de la apariencia, ya estoy ante un shock descompensado. Y si están alterados los tres lados, ya diré que es un paciente prioridad 1 y debe ingresar inmediatamente al área de trauma shock porque podría estar a punto de hacer un paro cardiorrespiratorio, ¿no? ¿Qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, cuando tengo una disfunción cerebral primaria, ¿no? Puede tratarse de si existe una lesión cerebral, puede tratarse de una hipoglicemia, puede tratarse de una intoxicación o podríamos estar también ante un cuadro de maltrato infantil del síndrome del niño sacudido. En el caso de dificultad respiratoria, que está alterado solamente el aspecto, perdón, el trabajo ventilatorio, puede ser un asma leve, puede tratarse de una bronquiolitis, un CRUB, una neumonía adquirida en la comunidad o la aspiración de un cuerpo extraño. Si mi diagnóstico fisiopatológico es una falla respiratoria, ya estaré frente, un ejemplo, de un asma grave, una contusión pulmonar o un trauma torácico penetrante. En caso de un shock compensado, puede ser debido a una diarrea, puede ser debido a una pérdida externa de sangre o una hemorragia. Si tengo un shock descompensado, ya será una gastroenteritis grave, una deshidratación, un niño con una deshidratación con shock que ha pasado muchas horas sin recibir la hidratación que necesita, en caso de quemaduras graves, trauma contusos graves, trauma abdominal penetrante, y si tengo mis tres lados alterados, mi paro cardiorrespiratorio, ¿no? Les mencionaba, el triángulo de evaluación pediátrica también me puede servir a hacer el triaje en mi establecimiento de salud. Si yo encuentro que mi triángulo está estable, prioridad 4 y 5, proseguiré, ¿no? a preguntar al familiar el motivo de la consulta y le tomaré las constantes vitales y pasará a espera para ser atendido, ¿no? Prioridad 4 en una hora, prioridad 5, idealmente, bueno, tenemos hasta 120 minutos para que pueda ser atendido. Si tengo un triángulo inestable, prioridad 1, 2 o 3, si hay un lado alterado, es una urgencia, no es una prioridad 3. La atención será en menos de 30 minutos. Igual seguiré con el siguiente paso de motivo de consulta, la toma de constantes vitales y se avisará al pediatra que se tiene esta urgencia para que pueda evaluar al paciente. Si hay dos lados alterados, ya estoy ante una emergencia. La atención no debe tardar más de 15 minutos. El personal que hace el triaje deberá avisar inmediatamente al pediatra y empezar a realizar medidas de estabilización y de apoyo. Si tengo tres lados alterados, ya mi paciente tiene que entrar a una reanimación y la atención es inmediata. Pasará al área de trauma shock y empezaré a hacer maniobras de reanimación. ¿Cuáles son estas maniobras de reanimación que debemos tomar en cuenta? Si estoy ante un caso de una disfunción del sistema nervioso central, debo poner a mi paciente, idealmente, ante un monitor cardíaco, colocar un pulso oxímetro, tomar sí o sí la glucosa, ¿no? Darle oxígeno al 100%, colocar un acceso venoso, tomar muestras de laboratorio, considerar el uso de solución salina, o sea, de pasar un bolo, y la posición es sumamente importante, una posición semisentada. Ante un caso de dificultad respiratoria, debemos brindar al paciente oxígeno al 100%, esto lo logramos con una bolsa de reservorio. Aspirar las secreciones si es que hubiera, igual posicionar al paciente
y empezar a brindar las terapias de las posibles etiologías. Si es una crisis asmática, empezaré a utilizar el beta-2 inhalador, el salbutamol, pasaré corticoides. Si es un paciente que tiene una laringitis, le daré dexametasona, empezaré nebulización con adrenalina, por ejemplo, ¿no? Si estoy ante un fallo respiratorio, debo aperturar la vía aérea, colocar oxígeno al 100%, la posición sigue siendo muy importante, empezar la ventilación o utilizar dispositivos que me ayuden a liberar la vía aérea. Sí o sí tener un acceso venoso, y valoro la necesidad de colocar un tubo orotraqueal al paciente. En caso de shock compensado, mi primera medida igual es colocar oxígeno, posición semisentada igual, acceso venoso, de ser posible periférico, o si no, debo realizar eh, o- o- eh, se me fue debo obtener una intraósea, ¿no? Si es que en caso no se ha logrado el tercer intento colocar una vía periférica, debo estar entrenado en colocar un acceso intraóseo. Y en este caso de shock, sí, pasar el bolo de cloruro de sodio, ¿no? Que es lo que con más contamos, de 10 a 20 cc, de acuerdo a la patología o a lo que yo observe en el caso de mi paciente. Puedo empezar 10 o puedo dar, si es un cardiópata, sí o sí es 10 cc, o si no, utilizar hasta 20 cc por kilo. Y empezar la terapia específica según la etiología, ¿no? En el caso del shock descompensado, igual oxígeno, el monitor, el pulsosímetro, la posición. En este caso, si es un shock descompensado, idealmente 2 vías de acceso venoso, igual el bolo de cloruro de sodio. Voy a valorar mi necesidad de proteger la vía aérea si es que este paciente requiere una intubación, y empezar con la terapia específica. Por ejemplo, si se trata de una sepsis, debo empezar a poner los antibióticos, que idealmente deberían ser en la primera hora que yo estoy evaluando a mi paciente. El fallo cardiorrespiratorio, en este caso sí aperturar la vía aérea, en este caso de frente es ventilar con bolsa y mascarilla, compresiones torácicas, y también valorar la necesidad de intubación de mi paciente, ¿no? Entonces, vemos que independientemente de la etiología, ¿no? Del diagnóstico del paciente, debemos actuar según están alterados los lados, ¿no? A mí no interesa si es un asma leve o es un asma moderada, pero yo tengo ya que debo colocar a mi paciente su oxígeno, debo tener mi acceso venoso, debo empezar el monitoreo de mi paciente. Si contamos con un monitor, lo colocamos al paciente. Luego seguimos con el siguiente paso, ¿no? Como hemos mencionado, el triángulo de evaluación pediátrica no debe tomarnos más de 30 a 60 segundos. Ya hemos evaluado, ya hemos establecido una prioridad, nuestro paciente ya le colocamos el monitor, ya hemos realizado las primeras maniobras de reanimación. Entonces vamos a la evaluación primaria. En la evaluación primaria podemos recordarnos de esta mediante la mnemotecnia del ABCDE, ¿no? Que es voy a evaluar la vía aérea, airway en inglés. B, la respiración, cómo está respirando mi paciente. C, de circulación. D, de discapacidad, si hay algún de discapacidad o déficit neurológico. Y la E, de exposición, que significa que voy a tener una mirada más exhaustiva de mi paciente. En cuanto a la vía aérea, vamos a comprobar la estabilidad de la vía aérea, sobre todo si es que es un paciente que ha sufrido un traumatismo, ¿no? Aquí en esto es muy importante corroborar o tomar en cuenta que si es un paciente que ha sufrido un traumatismo, puede haber lesión de la columna cervical, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Vamos a colocar al paciente en una posición adecuada, ¿no? Vamos a realizar maniobras de apertura de la vía aérea, aspiración en caso veamos secreciones, y valoramos el manejo instrumental de la vía aérea. Si mi paciente requiere intubación, si mi paciente requiere de repente que le coloque una mascarilla nasofaringea o un tubo de mayo para ayudar a aperturar la vía aérea.
¿no? Y colocar el collarín cervical si es que en caso ha habido un traumatismo, ¿no? Ahora, con medidas tan sencillas como la maniobra del frente mentón, ¿no? Voy a poder aperturar la vía aérea. Acá si el paciente, los lactantes tienen la característica de tener la cabeza muy grande, ¿no? El occipucio, el diámetro AP es mayor. Entonces, si mantengo yo pegado el mentón hacia el tórax, voy a cerrar la vía aérea. Pero en cambio, si yo tracciono al paciente, jalo, alineo el eje, la oreja con el cuello, entonces voy a permitir que ingrese que haya apertura de la vía aérea, voy a permitir que ese paciente ventile mejor, ¿no? Respire mejor. Acá, bueno, con un muñeco, ¿no? También las maniobras de tracción mandibular o las maniobras de estabilizar, en este caso si hay un traumatismo, ¿no? Aquí no jalo solamente las mandíbulas, sino también estabilizo el cuello. Esta es una manera de estabilizar la columna cervical. En la parte B de respiración, ¿qué es lo que voy a tomar en cuenta? Debo evaluar la dificultad respiratoria de mi paciente. Ya lo hemos mencionado, qué tirajes hay, qué ruidos hay. Acá sí ya utilizo mi estetoscopio. En la línea axilar media, ahí debo empezar la evaluación de mi paciente. Tengo que valorar la frecuencia respiratoria, la saturación. Idealmente tener un capnógrafo para medir el CO2. Si es que no lo tengo, con la frecuencia respiratoria y la saturación nos va a ayudar bastante. Si necesita mi paciente oxigenoterapia alta concentración, debo valorar si requiere ventilación asistida y la punción torácica de ser necesario si es que sospecho yo que hubiese un neumotórax a tensión, ¿no? En cuanto a la frecuencia respiratoria, como les mencionaba antes, así como se tiene características peculiares en cada edad, ¿no? La reactividad, ¿no? De acuerdo al desarrollo psicomotor, también la frecuencia respiratoria es diferente de acuerdo a la edad que tiene el paciente. Entonces, siempre debemos tener, si es que no somos pediatras o ponernos de acuerdo cuáles rangos vamos a manejar, ¿no? De qué tablas utilizamos, la tabla de la PLS, utilizamos la tabla del PAL u otra, pero debemos todos hablar un mismo lenguaje, ¿no? El lactante, su frecuencia respiratoria normal está entre 30 y 60, un niño pequeño en 20 a 40, un preescolar en 22 a 34, un niño de edad escolar de 18 a 30 y un adolescente su frecuencia respiratoria normal va a estar entre 12 a 16, ¿no? Entonces, hablamos también de escuchar qué ruidos hay, ¿no? Qué ruidos cuando tengo mi impresión inicial, cuando estoy haciendo mi triángulo de evaluación pediátrica y mediante la evaluación del B voy a utilizar mi estetoscopio y voy a poder identificar, ¿no? Si se trata de un estridor, la causa puede ser una obstrucción de la vía aérea superior. Por ejemplo, en los CRUP, si es que hay un absceso retrofaringeo o incluso si hay una aspiración de cuerpo extraño. Si escucho sibilancias, es una obstrucción de la vía aérea inferior que se da en el asma, un cuerpo extraño que ya ha llegado hasta los bronquios o en el caso de una bronquiolitis, ¿no? Los ronquidos respiratorios, la causa va a ser una oxigenación inadecuada, puedo encontrarlos en caso de una contusión pulmonar, una neumonía, un ahogamiento. Los estertores inspiratorios pueden deberse a fluidos, mucosidad o sangre en la vía aérea, puedo escucharlos en neumonía, contusión pulmonar. Y si es que no escucho nada, ¿no? Puede tratarse de una obstrucción completa de la vía aérea inferior. ¿Qué pasa? A veces nos llega la emergencia, uno los observa, están con tirajes en 3 paquetes, ponemos el estetoscopio y sin embargo no escuchamos mucho o no escuchamos nada, ¿no? Eso debe preocuparnos, ¿no? Porque ya se estaría tratando de una obstrucción completa de la vía aérea inferior o superior, ¿no? Ejemplos, cuerpo extraño, un asma grave, una bronquiolitis grave, un neumotórax, puede tratarse de una neumonía grave también.
En la C vamos a ver la circulación. ¿Qué vamos a tomar en cuenta en la C? Mi frecuencia cardíaca, mi presión arterial, idealmente el EKG, que lo puedo observar en el monitor, cómo están los pulsos, cómo está el llenado capilar y el color que presenta mi paciente. Al igual que en la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca también varía de acuerdo a la edad. Un lactante puede estar entre 100 a 160, un niño pequeño 90 a 150, un preescolar de 80 a 140 y niños en edad escolar de 70 a 120, ¿no? Debo saber dónde tomar mis pulsos. Llega un niño que está alterado los dos lados, tengo que palpar el pulso. En este ejemplo, es un lactante. Los lactantes debo buscar el pulso central, que es el pulso braquial, ¿no? Si ya son los más grandecitos, en el carotidio o el femoral, o las zonas que tengan acceso más rápido, ¿no? En el caso de lactantes, el pulso braquial es el que nos va a ayudar o es el que es más accesible. También, como les mencionaba, la presión arterial me va a ayudar a enfocar, me va a ayudar a tomar decisiones para la terapéutica siguiente que se va a hacer, ¿no? El lactante, estos valores que están aquí, los valores que figuran aquí son lo mínimo que debe tener de la presión sistólica. Menos de esto, mi paciente está hipotenso, probablemente mi paciente está en shock, ¿no? Y ya un shock descompensado que ya está alterando la presión arterial, ¿no? Lo primero que se altera en un shock es el llenado capilar, ¿no? Aquí tenemos los valores y tener en cuenta que para tomar la presión arterial en los niños debemos utilizar los brazaletes apropiados para la edad, ni muy pequeños ni muy grandes, y hay de diferentes tamaños, ¿no? En la D voy a evaluar el déficit neurológico, la apariencia y el nivel de conciencia. Para esto me puedo ayudar de la escala ABDI o de la escala de Glasgow. Voy a evaluar cómo están las pupilas, si están reactivas, si están isocóricas, si hay actividad motora. En caso haya detectado hipoglicemia, debo tratar la hipoglicemia. Si es que se sospecha de hipertensión arterial, si encuentro signos de hipertensión arterial, debo empezar a tratarlos y debo tratar las convulsiones, ¿no? Y también valoramos y tratamos el dolor en caso se trate de un traumatismo, ¿no? Entonces, aquí tenemos la escala ABDI, ¿no? Si el niño está alerta ante un ambiente normal y tengo una respuesta adecuada, es equivalente a un Glasgow 15. Si el niño no despierta ante el estímulo, pero sí sigue órdenes, responde a la voz, ya es equivalente, y no está alerta, es equivalente a un Glasgow de 13. Si solamente respuesta al dolor, ya esto equivale a un Glasgow de 8. Y si no responde, no hay respuesta a nada, ni al dolor, ni verbal, ni alerta, ya correspondería a un Glasgow de 5, ¿no? La E, exposición, ¿qué significa? De que debo mirar completamente al paciente, ¿no? Quitar la ropa, ver si hay lesiones de traumatismos, lesiones antiguas, qué tipo de anormalidades anatómicas tiene mi paciente, y en algunos lugares se considera el uso de la ultrasonografía de emergencia, el ECOFAS o el POCUS, para poder evaluar también en exposición a mi paciente. En cuanto a la evaluación, una vez terminada la evaluación primaria, siempre que termino una fase, por ejemplo, triángulo de evaluación pediátrica, establezco medidas de reanimación. Procedo a la evaluación primaria. Una vez terminada mi evaluación primaria, detecto alguna anormalidad, debo iniciar tratamiento antes de pasar a la siguiente fase, ¿no? Entonces, lo que viene es la evaluación secundaria. En la evaluación secundaria podemos emplear la mnemotecnia de Sample, ¿no? S de signos y síntomas, voy a
a investigar el inicio y la naturaleza de los síntomas, si ha habido dolor, si es que hay fiebre, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente es, decimos, la anamnesis, ¿no? En la A, si el paciente tiene alergia a algún medicamento, ¿no? En de medicamentos, si este paciente recibe alguna medicación actualmente, si ha recibido, por ejemplo, si es un paciente que viene por convulsiones y la mamá refiere que sufre de epilepsia, entonces debo investigar la dosis que le han estado brindando, cuándo ha sido la última toma y si esta ha sido efectiva, ¿no? Muchas veces están con diarrea, vomitan o están con una faringitis que le provoca vómitos y han recibido el medicamento, pero inmediatamente lo han regresado, ¿no? Entonces eso sería, no ha sido efectivo el tratamiento y por lo tanto podría explicar por qué este niño convulsionado, ¿no? Los antecedentes médicos, P de patologías previas o antecedentes médicos, en el caso de un lactante, un neonato, nos va a ser importante los datos del embarazo, del trabajo de parto, el nacimiento, si fue por cesárea, si fue por parto normal, si es un niño más grande, qué patología o qué diagnóstico previo tiene, y también es importante las inmunizaciones que haya recibido. L de last o última comida, el horario de la última toma de alimento o líquidos, ¿no? Esto nos va a servir para poder tomar decisiones en la medicación en caso de que, por ejemplo, un paciente requiera una intubación y nos notifican de que hace poco había ingerido alimentos, sí o sí se tiene que utilizar el paralizante muscular, ¿no? Y la E de eventos relacionados a la enfermedad. Si ha sido fiebre, o si, por ejemplo, el paciente la mamá nota que el paciente de manera brusca presenta un estridor, ¿no? ¿Qué estuvo haciendo? ¿Con qué estuvo jugando? Muchas veces los pequeños, por curiosidad, se llevan a la boca objetos pequeños y ocasionan una obstrucción de la vía aérea, ¿no? Entonces, no es lo mismo escuchar a un niño con estridor, de que se ha estado 2, 3 días antes con un proceso respiratorio, a que lo haga de manera brusca, ¿no? Entonces eso nos va a poder ayudar, nos va a poder orientar a tomar decisiones. Y luego viene la evaluación terciaria. En mi evaluación terciaria ya se refiere a todos los exámenes auxiliares que van a ayudar a contribuir a determinar ahora sí la causa del diagnóstico etiológico de mi paciente, ¿no? Si debo hacer interconsultas, si el niño necesita algún procedimiento para afinar el diagnóstico y si mi niño debe ser transportado o no. Si estoy en un primer nivel de atención, realizar la coordinación para que ese niño sea trasladado por personal médico y en una ambulancia como debe ser, ¿no? Y coordinando siempre el lugar donde va a llegar para poder efectivizar la atención del paciente, ¿no? Y la reevaluación. Esto es importante porque debemos siempre observar las respuestas que estamos teniendo el de tratamiento que hemos brindado, ¿no? Nos ayudan a identificar nuevos problemas, ¿no? Y nos proporcionan una guía para continuar o modificar el tratamiento, ¿no? Después de mi evaluación inicial, primaria, secundaria, mi revaluación, nuevamente puedo volver a aplicar el triángulo de evaluación pediátrica y nuevamente puedo establecer medidas de reanimación, ¿no? Y bueno, aquí les quiero compartir algunos videos de algunos pacientes que nos han llegado a la emergencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos a un niño con gran dificultad respiratoria, ¿no? Si yo aplico mi triángulo de evaluación pediátrica, estaría alterado la apariencia y el patrón respiratorio, ¿no es cierto? Es un niño lactante, su diagnóstico era una bronquiolitis, un lactante de 3 meses, si mal no recuerdo, y su diagnóstico era un etiológico era una bronquiolitis, ¿no? Esta es una pequeña de 9 años. Si observamos, bueno, disculpe que el video está volteado, esto tiene aquí una posición de trípode, ¿no? Si la observamos, nuevamente, perdón.
Si observamos aquí a la pequeña, está en trípode, tiene tiraje marcado, incluso en cada inspiración levanta la mandíbula, ¿no? Levanta la cabecita, eso con la finalidad de aumentar el diámetro del tórax y poder realizar una mejor ventilación, ¿no? Es una niña grande, ¿no? Que haya eso. Generalmente en el movimiento que hace esta niña podríamos verlo en un niño más pequeño, un lactante, pero como les he mencionado, el solo hecho de ver eso podríamos estar ante un paro respiratorio inminente, ¿no? Es una dificultad respiratoria grave, ¿no? En este caso si podemos observar, ¿no? Ahí el paciente está con el sensorio alterado, es un niño escolar, ¿no? Es un adolescente. Lo están canalizando y ni siquiera llora, no se queja, no emite ningún sonido, ¿no? Abre los ojos pero los vuelve a cerrar. Eh, Esto está, ¿no? Ahí hay aleteo nasal, su patrón respiratorio, está que respira, está que hiperventila, está con una frecuencia respiratoria de más de 40 y como hemos visto, lo normal para un niño de esta edad está entre 12 a 16, ¿no? Entonces, tenemos ahí alterados en este paciente, tenemos 3 lados alterados, ¿no? Bueno, no se nota mucho acá, pero sí el paciente tenía el llenado capilar en más de 3 segundos. Y este es un niño, es un lactante de 1 mes con antecedente de prematuridad, ¿no? Entonces, aquí vemos, está reticulado, tiene tirajes, pero si observamos bien, el niño deja de respirar, hace apneas, ¿no? Hace pausa y nuevamente vuelve a respirar y con un sonido ya de estridor, ya no es inspiratorio, sino es expiratorio, ¿no? Una vez más, ¿no? Está reticulado, un tiraje subcostal marcado, pero ya está haciendo apneas, ¿no? Hace una pausa y nuevamente vuelve a tomar aire con un sonido, con un estridor expiratorio, ¿no? Bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Sí, doctora, muchísimas gracias. Permítanos un segundo, vamos a leer las preguntas que tenemos en el chat. Ok. De igual manera, también recomendamos a los participantes, tenemos en este momento la pregunta que tenemos en el chat. Si tienen alguna duda o consulta, también la pueden realizar en estos momentos. Doctora, la primera pregunta que tenemos dice así: aproximadamente, ¿cuánto tiempo debemos de demorarnos en esta valoración inicial en el paciente pediátrico en emergencia? ¿Cuánto es lo estimado? Gracias. Claro, para el tiempo, si tenemos un buen entrenamiento, ¿no? Si hacemos simulaciones en nuestros centros, la aplicación del triángulo de evaluación pediátrica no nos va a tardar más de 60 segundos, ¿no? Para yo poder decidir si mi paciente es una prioridad 1, 2, 3 o 4, ¿no? Si es una prioridad 1, inmediatamente a la sala de trauma shock, inmediatamente se avisa al pediatra, si es que no es el pediatra el que está haciendo el triaje, ¿no? Una prioridad 2 puedo tener hasta 15 minutos para atender a mi paciente, una prioridad 3 menos de 60 minutos, ¿no? Y una prioridad 4 o 5 entre 60 a 120 minutos. Pero mi triángulo de evaluación no me debe tardar más de 60 segundos, mi evaluación primaria no me debe tomar más de 3 minutos, y mi evaluación secundaria de unos 3 a 4 minutos, dependiendo de qué datos quiera obtener o qué datos he obtenido yo en mi evaluación primaria y sobre qué me gustaría saber sobre el paciente, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta.
Siguiente pregunta que llega a nuestro chat dice así. Doctora, ¿qué exámenes complementarios o procedimientos pueden indicarse para fortalecer el diagnóstico en esta primera evaluación? Sí, como hemos mencionado, los exámenes diagnósticos no es lo primero que yo voy a hacer, ¿no? Si tengo mi paciente que tengo alterado dos lados, mi trabajo respiratorio y mi apariencia, estoy ante una falla respiratoria. Probablemente pueda yo sospechar o que es una neumonía o que es una crisis asmática. Pero lo primero que debo hacer no es tomar una radiografía para hacer el diagnóstico de, sino lo que debo hacer es brindar a mi paciente oxígeno, canalizar una vía, un acceso venoso, monitorizarlo y dar la resucitación inicial. Luego ya, como hemos mencionado, después de la evaluación secundaria, puedo pedir mis exámenes auxiliares, ¿no? Dependiendo de qué es lo que yo sospecho, ¿no? Si sospecho que es un paciente que está con sepsis, debo tomar hemocultivos, debo tomar hemograma, debo tomar marcadores de inflamación, ¿no? Esto, si estoy sospechando que es una neumonía, igual puedo tomar un hemocultivo, puedo tomar un IFI, debo hacerle su prueba antigénica porque puedo estar también ante un caso de un paciente con COVID, ¿no es cierto? Entonces van a ir orientados de acuerdo a lo que yo voy encontrando en mi evaluación secundaria y en mi evaluación terciaria, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Bien, tenemos una última pregunta, permítame por favor leerla. Dice así, ¿de qué forma es útil la información brindada por el acompañante del paciente para complementar la evaluación pediátrica en emergencia? Claro, los datos son de suma importancia porque nos van a permitir nos van a orientar en el diagnóstico, ¿no? Si, como les mencionaba, siempre debemos no hacer caso a lo que los familiares nos dicen, ¿no? Porque ellos son quienes conocen a los niños. Entonces, esto es de vital importancia porque nos va a orientar, ¿no? Como les mencionaba, no es lo mismo un episodio de estridor agudo que de alguno que ha estado ya con síntomas respiratorios. No es lo mismo un niño que convulsiona con fiebre o sin fiebre. No es lo mismo un niño que convulsiona después, un niño adolescente o un niño en edad escolar que convulsiona luego de tener una cefalea intensa, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante y de acuerdo también a qué es lo que sospechamos, debemos orientar, debemos preguntar. Lo que pasa muchas veces es que no sabemos preguntar a los familiares, pero cualquier información que ellos nos brinden son de suma importancia. Y tal vez en un primer momento no nos dicen todo, entonces hay que volver a rehistoriar, hay que volver a hacer la anamnesis y de esa manera podemos obtener más datos. Perfecto, muchísimas gracias por la presentación del día de hoy y también por todas las respuestas que nos ha absuelto, estimada doctora Giovanna Calderón, por parte del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. ¿Algunas recomendaciones finales, por favor, para todos los participantes que nos están acompañando por la sala Zoom y también por el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones? Sí, tal vez de que implementen, si es que no lo tienen en sus lugares de trabajo, que lo implementen, lo practiquen y lo apliquen, porque es una herramienta muy útil para poder atender o establecer prioridades, ¿no? Eso sería mi recomendación. Ok, muchísimas gracias nuevamente, doctora Yomar, por esta magnífica telecapacitación que el día de hoy nos ha obsequiado. La esperamos, doctora, en próximas presentaciones. Hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora. Y también recordarle a todos los participantes que esta telecapacitación está siendo transmitida en vivo por el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Ustedes pueden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones para ver cuál es la programación que vamos lanzando todos los días y también pueda participar con sus preguntas. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos en próximas presentaciones. Hasta luego.